Bueno, gente, bienvenidos al segundo episodio de Despertar sin Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, perfecto, así bella, bella, hermosa, Yo no. guapa. ¿Verdad que sí? Hombre, bella y guapa sí, Bueno. pero Sí, como una ven- rosa no, porque venimos estabas aquí enferma. a... Sí. El año me Le entró... dio vuelta. El año me entró fuerte. Pero sobre todo que vamos a tratar un tema que me ha afectado mucho este inicio de año. No sé si te pasa o les pasa que después de las fiestas de diciembre se sienten más cansados Que que renovado. renovados y... ¿Te pasa? Bueno, eso tiene un nombre. Sí. Sí me pasa. Cada vez menos, porque yo hace muchos años que dejé de celebrar la Navidad. Entonces, como ya yo conozco muchas cosas sobre eso, entonces es como que no me agoto tanto, ni mi cabeza se llena de cosas como lo que pasa ahora Bueno, mismo. pero ahora te toca, a ver, Sí, me toca, pero no es tan fuerte. O sea, no es como las personas que celebran Navidad, que tienen esa creencia como súper arraigada. A mí no me pasa. O sea, yo sé que si el 24 de diciembre el árbol no está puesto, igual los regalos de Papá Noel van a llegar. O sea, yo no tengo la creencia demasiado arraigada porque las Navidades no es una festividad en la que religiosamente crea, o sea, desde un punto de vista religioso o lo que sea. Eh, pero bueno, me afecta considerablemente. bueno, claro, uno se agobia. A mí me pasa que me agobia, por ejemplo, salir a la calle aquí en diciembre era horrible. O sea, la gente estaba como loca, la gente estaba desatada, como caballos desbocados. O sea, todo lo querían comprar. Y yo pienso, o sea, a esta gente todavía le queda plata para salir a comprar. Los centros comerciales están full, el metro está lleno, gente con bolsa, los ladrones haciéndose su agosto. Bueno, tú dices, ya a mí no me alcanza la plata para todo eso. No, Ya, lo bueno, hago. el punto es que como sentíamos, o bueno, particularmente yo sentía esta incomodidad, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un episodio sobre el burnout post fiestas? Se llama así. Así que bienvenidos al segundo episodio de Despertar sin Manual, el burnout post fiestas. Tenemos una chuleta porque es un tema bastante complicado. No es complicado, sino que tiene mucha información, es súper interesante. Sí, hemos estudiado sobre el tema y es una cosa que existe, es verídica, no estás solo, no estoy sola, Sí, no estamos le ocurre a solos. mucha gente. No estamos solos. Y entonces empezamos a conversar. Empezamos a conversar sobre por qué ocurre esto, qué lo ocasiona, Sí. qué es lo que está inmiscuido en ¿Y esto, ¿no? qué es lo que psicológicamente sientes que te produce esta saturación? Porque es como una saturación. De hecho, se define como un agotamiento emocional, físico y financiero después de las festividades. Y sobre todo financiero. O sea, yo veo que hay mucha gente que se curra los regalos y que compra regalos muy fuertes. O sea, no yendo muy lejos, el 6 de enero. El 6, ¿Sí? sí. Salimos a caminar cerca de la casa. O sea, no había un solo niño que no tuviera un patinete eléctrico, una bicicleta eléctrica, un carro eléctrico, un Mercedes eléctrico, una moto eléctrica y vimos un caballo. O sea, un caballo. Una niña sobre un caballo. O sea, O sea, sí, los niveles de regalo, muy bestia, porque además eran patinetes, o sea, eran niños de entre 6 y 10 con patinetes para adultos. sí, exacto. O sea, que eran unos patinetes que ni siquiera eran de su tamaño e incluso comentamos que nos parecía hasta peligroso el uso del patinete Bueno, para un niño claro, tan pequeño. porque el patinete le llega al niño en la frente, no lo puedes reducir porque es un patinete de adulto. Claro, ya tienes para ponerlo más largo, pero no para ponerlo más pequeño. Bueno, O sea, cuando te caes te va a comer el patinete entero. y un vehículo que va a 20, 30 kilómetros por hora. 25 kilómetros por hora exactamente y lo puedes tunear. Pero bueno, el punto es que nos impresionó ver
tantos niños con regalos tan Tan costosos, ¿no? costoso. Como regalos parecían de demasiado valor, ¿no? Esto relacionado con el tema del gasto, evidentemente, una persona que le regala a un niño un patinete que cuesta 400 euros, cuando antes se regalaba una muñeca que costaba 20, 25, 30 como mucho. O un patinete normal, de toda la vida. Sí, exacto, que bueno, igual está entre los 50, 60, 70 como mucho. Claro, Sí, el golpe en el bolsillo no te da tanto como cuando regalas un patinete de esto. Y a ver, si tienes dos, tres niños en casa y además el niño de tu hermano, de tu hermana, el que también le tienes que regalar y seguramente le regalarás cosas así grandes, pues mira, en enero te comes un cable, obviamente. bueno, y como decía Cindy, es un agotamiento emocional, físico, Sí, financiero. sí. Y bueno, y nosotras bueno, no es casual que el tercer lunes de enero De enero, el se Blue Monday. celebra el Blue Monday y está íntimamente relacionado con este burnout y es como una época en la que pasas, además de tener que volver de las vacaciones y tener que volver al trabajo, bueno, Sí, está afectado por todas estas, todo lo que ha producido las festividades sí, está navideñas. como íntimamente ligado con el hecho de que no tienes plata, en que estás agotado físicamente y que además el clima ayuda a que el invierno sea más depresivo. O sea, Bueno, sí, en los países, digamos sí, que tenemos las cuatro estaciones. Bueno, entonces, a ver, las festividades navideñas, 31 de diciembre, todo esto se supone que debe de ser una época espiritual, de conexión con las personas que queremos o con uno mismo. Y la verdad es que se convierte en una época neurótica donde acabamos agotados y en una especie de maratón. sí, y también porque intentas como que, o sea, ¿realmente crees que la Navidad es algo espiritual o estás intentando como competir con que tu Navidad sea la mejor Navidad? Porque ahora con los medios sociales es como súper complicado que disfrutes las fiestas como debe ser, porque quieres tener la casa como la tiene fulano, la ropa como la tiene fulano y los regalos como la tiene fulano. Entonces, disfrutas de la Navidad como se supone, como crees o que te enseñaron que era la Navidad, como un tiempo de reflexión, de conexión, o simplemente te Bueno, estás haciendo la vida imposible. si es un disfrute auténtico de la festividad y si la vivimos así o si realmente vamos en modo autómatas, pues mira, toca Navidad, toca 31, toca Reyes, Sí, yo creo hay que que mucha cumplir con la gente, cena, con el regalo, ¿sabes? sí, y yo creo que mucha gente ya lo vive así. O sea, de hecho se escucha cuando tú dices, ay, bueno, cuando tú dices, no, nosotras no, otra gente que está más mayor. Que dice, ay, en mi época no se celebraba así, o en mi época no. O sea, la Navidad era diferente, se han perdido costumbres y tal. Y es verdad, o sea, es verdad, porque quienes mantenían esas celebraciones eran los abuelos, los padres, y esa gente ya no está. O sea, por lo menos los abuelos casi la mayoría ya no están. Entonces, Sí. y has migrado y te has ido a otros sitios, la Navidad se celebra diferente. Por ejemplo, aquí en España, el 24 y el 31 no son tan importantes como el 6 de enero, que es el Día de Reyes. Y así mucha gente. Bueno, si te vas a Estados Unidos, vas a celebrar todo lo que existe en Estados Unidos, todos los Papá Noel, Santa Claus, todo, todo. El duende ese que hace cosas en la casa, o sea, celebra muchas cosas. Y obviamente mucha gente no lo vive igual. Además, es un agotamiento porque ¿qué pasa normalmente en las casas de donde se celebra esto? La cabeza de casa o la mamá, cocinar. O sea, cocinar, hacer las hallacas, hacer ensalada, atender gente y te dejan la casa sucia. No, baby. O sea, no, Sí, no. la verdad es que era una cosa que yo siempre veía en mi mamá, que era como, a ella le encantaba que fuera gente a la casa y celebrar la Navidad en casa con un montón de gente. Hace 1500 millones de años que nadie había emigrado, la familia era muy numerosa, con lo que las celebraciones eran divertidas. Pero eran divertidas para quién, ¿no? Porque yo veía a mi mamá que desde muy temprano estaba limpiando la casa,
cocinando, literalmente pasaba todo el día y toda la noche cocinando y como una especie de maratón que tenía que apurarse para que la cena estuviera lista antes de determinada hora y que para que pudiéramos comer y después se hicieran las 12. O sea, no se podía, no sé por qué no se podía comer después de las 12 o O bueno, no sé, a las 8 y para que te baje la comida y entonces sí, a o las 12 sea, te zapes era 12 uvas. como un estrés con el tema de la hora, especialmente el 31 de diciembre, y, pero es que además mi mamá era un poco obsesiva, entonces también tenía que lavar los platos y lo que se había usado Claro, durante la porque es que cena, si antes de terminas que se el hicieran año, las 12. si terminas el año con los platos sucios, entonces Sí, pasas el año con los platos sucios. que además en Venezuela también ella se dedicaba a comprarnos los regalos a nosotras, los que nos regalan los papás, los que nos traía Papá Noel, los regalos para mis abuelos, los regalos para los tíos, los regalos... Bueno, se le regalaba en esa época a absolutamente todo el mundo y además, bueno, en Venezuela era tradición que había que tener el estreno. Ah, sí, el Sea, había que estreno. tener la ropa nueva. Entonces tú tenías que tener ropa nueva para el 24, ropa nueva para el 25, para el 31, Y para para el el primero. primero. Y después para el 6. Exacto. Entonces se le sumaba eso que había que comprar el estreno de los hijos, de los padres, de no sé qué. Y La además decoración de la casa la decoración, sí, porque además es de era, lila. este año el color es el lila. A ver, a mí no me da el dinero para cada año comprar adornos de Navidad No, mi amor, diferentes. las mismas Estamos peloticas de hace 3 años y es lo que hay. Pero mi mamá cada año, si tocaba el lila, compraba los adornos lila y si tocaba el dorado, era el año del dorado. Y el arbolito cambiaba su color cada año. Entonces, yo lo vivía como viéndola y a mí me generaba una angustia, pero yo decía, esta señora no descansa Claro, durante claro. Navidad. A mí Esto es me cero pasaba espiritual. que en la Navidad, bueno, hasta que mi mamá todavía celebraba la Navidad, yo recuerdo que ella estaba trabajando de buhonera en Petare. Trabajaba en buhonera en Petare y ella, yo la veía Un que buhonero es como un como un mantero, mantero, sí. un vendedor Trabajas en ambulante. la calle, un vendedor ambulante. Y ella trabajaba hasta tarde, o sea, esos días de fiesta, 24 31 se trabajaba hasta tarde y ella llegaba, después de haber llevado sol todo el día, lidiado con un montón de gente que compra, llegaba tarde a la casa a terminar de repasar una pintura de una pared, porque entonces la casa no podía estar sin pintarse eh, esa pared, pues no sé, a lo mejor el año que viene iba a pasar la pared sucia, yo qué sé, o sea, no sé. Pero bueno, que hacía todos esos esfuerzos y además tenía que ocuparse de los muchachitos que había que vestirlos, había que darles la comida, había que arreglar la casa, había que decorar el árbol. O sea, había que envolver regalos. A ver, si yo soy mi mamá, yo dejo toda esa gente sola en una casa y me voy. Espérate, y teníamos, Me en tu voy. casa no, a lo mejor, pero en Venezuela había unas tradiciones bastante random, además de todas las que he mencionado ahora. Es que el 31, bueno, en España también se usa lo de las bragas rojas, la ropa interior roja. En Venezuela son amarillas, pero además hay que ponérselas al revés. No, eso no, Esto sí, mi no mamá recuerdo no yo lo haberlo hacía hecho. y a mí me da mucha rabia porque esto era súper, o sea, no entiendo por qué ponerme las bragas Bueno, amarillas y al además era revés. demasiado intrusivo. ¿A ti qué te importa qué braga me ponga? Pero bueno, no, era como que le generaba un estrés, tienes que ponértelas. Ya luego mayor, pues decidí que no lo iba a hacer más y cuando me vine aquí, evidentemente, esto es una práctica que fue eliminada de mi vida. Salir, a ver, el 31 de diciembre, campanada, felicidades, brindamos Los las estrenos uvas, también. Yo me pongo lo que me da la gana. espérate, y había que salir con maletas, porque supuestamente eso significaba que ese año ibas a viajar. Bueno, eso nos pasa. Ahora estamos todos regados Por el mundo, por estar por saliendo con por maleta. todo el planeta por estar saliendo todos los 31 de diciembre con En maleta. maletas. Es verdad. Ah, nosotros celebramos a veces los 31 de diciembre con mis abuelos cuando no se iban a Colombia a celebrarlo. Mi abuela también, o sea, cocinaba todo el día, se hacía un pernil, no sé qué. Es verdad que cuando nosotros llegábamos, ella estaba como una reina sentada en una silla, súper arreglada y súper peinada y hermosa. Y eran como, bueno,
te ibas a celebrarlo allá y te le ibas a pasarla bien, pero tú sabías que esa persona había estado todo el día cocinando y todo el día arreglando la casa para que llegues tú, monstruo, a destruirla entera y ensuciarla. O sea, es que yo no puedo vivir esas festividades como Pero las bueno, viven ahí. aún así en esa época, creo que las festividades tenían un poco más de significado. Bueno, si la gente lo disfrutaba más, porque bueno, estabas un Compartías tiempo en la más. familia, unías más, o sea, pasabas Sí, una... creo que, bueno, también nuestra era digital ha afectado mucho en desvirtuar el significado real de las festividades. Y esa era otra cosa que queríamos comentar. Pues nosotros, Bueno, sí, el significado real. bueno, Nosotros estamos celebrando cosas que ni siquiera sabemos de dónde salen, sí, para bueno, empezar. era lo que quería comentar, ¿no? Eh, Nosotras estuvimos analizando cuáles eran las causas de este burnout, ¿no? Desmenuzándolo un poco y, y descubrimos que hay cinco, digamos, elementos que componen este burnout, bueno, cosas que contribuyen a este agotamiento. Entre ellas, bueno, vamos a analizar uno a uno. Sí. eh, Bueno, una es cubrir las expectativas sociales y familiares. bueno, esto para mí, es uno de los más importantes, ¿no? Esto de que me tengo que ir a una cena o organizar una cena en mi casa, pero porque tengo que, Sí, ¿no? me tengo que Porque, reunir con mi familia o tengo que, sí, o sea, ese tengo ya es una imposición. sí, entonces esto se empieza a poner como más complicado cuando haces tu vida. Por ejemplo, en mi caso, que mi hermana tiene a su marido tiene su familia, yo tengo mi familia, entonces, claro, empiezas a tener que decir, eh, ¿con ¿Con quién lo quién pasó el paso este 24 y con año? quién pasó el ¿A 31? dónde me voy? Un estrés, entonces si me voy a casa de el otro se va a enfadar porque no le voy a pasar con el otro. Y claro, todo esto es un compromiso, o sea, Sí, no deja de ser una cosa que realmente uno no quiere porque a lo mejor tú dices, mira, independientemente de de quién se vaya a ofender o no, a dónde quiero ir, cómo sí. quiero ¿Cómo pasarla. lo quiero pasar? Exacto. O bueno, o acabas yendo de pronto a casa de un tío que ni siquiera te cae bien, pero bueno, todos se van a reunir allí Y bueno, y vamos para donde el te tío que toca no ir me allí. cree. A ver, nos hemos planteado si nos sentimos cómodos, si queremos ir allí, si esto no nos va a generar más bien un Bueno, estrés, un una estrés por la incomodidad. incomodidad que representa el hecho de tener que ir a un sitio donde no quieres ir, independientemente si esta persona te cae bien o no te cae bien. Bueno, a lo mejor ese día no estás de celebración o ese día quieres hacer otra cosa. Yo admiro mucho a la gente que, que coge su familia, como que su núcleo familiar y dice, mira, ¿sabes qué? Me voy para la Conchinchina. Y cuando regrese celebramos, cuando regresen nos vemos. ¿Sabes? No necesariamente tiene que ser en diciembre. Yo entiendo que mucha gente celebra en diciembre o se reúne en diciembre porque a lo mejor es la fecha donde tienes vacaciones y bueno, y las fiestas se hacen el clima propicio como para que te reúnas. Pero ¿y si no tienes vacaciones esa fecha? ¿Por qué no haces tu fiesta el día que te dé la gana? Una de los elementos que vimos era el tema de cumplir con las expectativas familiares, ¿no? Con lo que tus padres están esperando que ocurra ese día, con lo que está esperando del resto de la familia, y bueno, esto genera un peso y acabamos cayendo o dejándonos influenciar Sí. por esas expectativas familiares y acabamos haciendo cosas Y muchas veces que no también queremos es hacer. bueno hacer la acotación, que a veces nosotros mismos pensamos que es que fulano o mi familia o mi hermano o mi primo se va a molestar conmigo porque no voy a pasar la Navidad con él. Y a lo mejor ese ni siquiera está pensando en ti. Es O sea, a lo probable, mejor ni siquiera está diciendo, ay, qué mal que ella sí. no lo va a pasar aquí. No, son cosas que uno mismo se impone. O sea, tú misma te haces esclavo de tus pensamientos. Sí, es como una distorsión, ¿no? De la realidad al final, porque la mayoría de las cosas que nos afectan No existen. están, digamos, filtradas por nuestros propios miedos, nuestros Sí, propios prejuicios, exacto. etcétera. Luego está también, bueno, muy relacionado el miedo a decepcionar, ¿no? Como a no formar parte de un grupo y voy a ser el Grinch.
Sí, o las raritas. Sí, voy, o sea, a mí la Navidad no me gusta, no me gusta la decoración. Me gusta, a ver, mi casa es muy minimalista, principalmente porque no me gusta la acumulación y segundo, porque limpiar una casa llena de adornos Bueno, es mucho más es trabajos. trabajoso. Es mucho más trabajo. Entonces, a mí me gustan pocas cosas. Los adornos navideños son, Un coñazo. sí, Sobre todo si tienen purpurina, que casi todos tienen purpurina. coño, cada vez que se saca esa vaina de Todo las queda lleno de maletas, purpurina. de las cajas donde se guarda cada año, la casa queda un mes Si entero eres minimalista, yo lleno de escarcha. definitivamente te podría tener la casa en obras. O sea, una casa sin nada, Pero es que literal. sí, bueno, arma el arbolito, las benditas luces son un fastidio ponerlas, pero claro, luego la casa, el arbolito, a ver, en Venezuela uno tenía casas un poco más grandes, había más espacio para almacenar, para guardar, aquí no. Y entonces, claro, el arbolito tiene un sitio que es un estorbo, Sí, bueno, ahora que porque no hay un aquí espacio. solo se usa el arbolito, pero por ejemplo en mi casa, que mi casa no era demasiado grande, pero mi hermana no solamente hacía el arbolito, hacía un nacimiento, Ah, bueno, ¿verdad? o sea, un Belén. Bueno, y el arbolito de mi mamá, Y eso me era acuerdo que con, medía 2 metros. O sea, y nosotros nos quejamos por uno que mide 1,30. no creo que no llega ni al 1,30 creo. Bueno, esta mujer cogía un montón de cajas y metía cajas en la casa, entonces esas cajas las forraba con un musgo, que eso era un tierrero, y le ponía luces y agua, y eso era Bueno, y otro hacíamos, nivel. me acabo de acordar lo de las cajas. Además, hacíamos como regalos artificiales alrededor del. Yo me Claro, acuerdo para que que el árbol estuviera lleno tienes que poner yo regalos. me acuerdo que mi mamá ponía, eh, o sea, algunos regalos reales y otros que eran ficticios, como para que se viera así más Sí, más navideño, no tal. sé. Yo recuerdo que una vez mi hermana llegó con un pino, pero ojo, o sea, yo no vivía no sé, en una casa gigantesca. Yo vivía en el 5 de julio de Petare, en una casa pequeña. La mujer metió un pino en una casa. ¿Sabes cuánto mide un pino? O sea, ya el pino estaba así, doblado. La cabeza la tenía doblada. Entonces, el pino, el nacimiento. Y teníamos un perro, que era un chau chau en ese tiempo, que la En condenada ese perra. tiempo, o sea, en otro tiempo fue otra raza. No, no, no. No, en ese tiempo, en ese momento, porque yo tenía muchos perros en mi casa. O sea, no muchos al mismo En ese tiempo, momento sino tenías el chau en chau. ese momento era un chau chau. Se portaba fatal. Tiraba el árbol acá. No tiraba el árbol, se hacía pipí en el nacimiento. Y entonces, claro, como el pino era natural, entonces en el pino era que se quería hacer pipí. No, hermana, Bueno, mira, además el niño Jesús había que tenerlo envuelto envuelto en hasta el algodón 24. hasta el 24 Y que... luego al Ah, no, 24 a las 12 lo abrías, ¿no? Como que. eso es demasiado trabajo. Hay gente que le gusta, que se lo ocurra y de verdad que hay gente que lo disfruta mucho y es precioso cuando lo disfrutas de verdad y que lo haces y que te encanta. Es una maravilla. Sí, aquí no Pero hablamos cuando de lo haces por obligación, eso. sácalo de tu vida. Eso. Nuestro punto no es si es válido o no es válido, si te gusta o no celebrarlo. El punto no es Es que lo sino disfrutes. que cómo acabas después, ¿no? Y ese hecho de cómo terminas las navidades o después de las navidades dice mucho de Claro, si las has disfrutado o no las has disfrutado. por lo general termina arrastrada, como que limpiaron la mezquita Exacto, contigo pero el hecho de que y acabemos tan limpio, agotados significa que hay algo que no se está que no está viviendo como bien. se tendría que vivir, Claro. que no está siendo espiritual, que no hay una conexión, que Que no se trata solo de dar amor, porque si das mucho amor, a lo mejor el dinero que te gastas no se gastaría tanto es si das verdad. más amor. Bueno, luego hay otro elemento que nos hace como eh, que las reuniones sociales sean como casi como un carácter obligatorio. eh, las redes sociales nos joden mucho. Sí, O sea, y esto está muy vinculado al FOMO, al Fear of Missing sí, Out, sí, que es sí. como el miedo, De perderte algo. sí, de esta sensación de que hay una fiesta y tú no estás yendo. Porque yo no estoy yendo, porque me estoy perdiendo la fiesta. Está yendo todo el mundo y yo no. Y yo no, exacto. Bueno, esto ocurre un poco en las festividades y cuando vemos en redes sociales
cabe acotar que lo que vemos en redes sociales son realidad, son ficciones, muchas veces, Sí, es verdad que realidades hay mucha editadas. gente que tiene una vida maravillosa, que tienen una casa gigante, que pueden poner una Navidad espectacular, que tienen una mesa de 600 puestos, invitan a 600 personas y es una mesa espectacular también, pero no todo el mundo vive así. Y la mayoría de las cosas que tú ves en redes sociales no son reales. Entonces vives bajo las expectativas de una vida que no es real. Bueno, estás todo el tiempo intentando alcanzar, bueno, realidades que ni siquiera en la vida real, Que no existen, porque pero muchas veces están editadas, son ficticias, son... claro, cuando yo entré en las redes sociales, o sea, cuando yo me abrí mi Instagram por primera vez, yo siempre miraba a la gente y miraba a la gente que seguía y tal, y yo decía, oye, ¿por qué a fulanito le ha ido tan bien? Y mira, está viviendo en no sé dónde y tiene una casa de no sé cuántos metros y tiene esto y tiene lo otro y tiene un coche y tiene tal. Y, y ¿por qué yo no? O sea, porque yo no, si yo he estudiado demasiado, tengo mucha experiencia laboral, porque a mí no me pasan esas cosas. ¿Qué suerte tiene aquella? Y una vez pasó, o sea, que estas personas que decían que tenían mucho dinero y tal, no tenían nada. No tenían Era nada. ficticio. Vivían casi que todos juntos en una habitación montados encima de una cama. O sea, sí, sí, no tenían nada. Todo era falso, eran cosas que, bueno, que no A mí me eran ha pasado, propias, no sé qué. Y entonces yo flipaba. Yo decía, o sea, no se puede creer en lo que está en las a mí redes me ha sociales. pasado esto de descubrir que alguna persona en redes sociales llegar a un punto de darme cuenta que es todo, que era todo falso. Sí, Sobre y todo estas parejas que pintan siempre ser qué maravilla, sí. maravillosas, que se llevan estupendamente y tal, y luego te enteras que en realidad se están separando, que en real no se quieren, que es una relación disfuncional o lo que sea. Sí. No te Y dejes llevar por lo que está en los medios sociales. entonces, claro, nos dejamos influenciar demasiado por ese efecto del FOMO y acabamos asistiendo a reuniones, saturándonos, a la cena del amigo este, al amigo el otro, y en realidad decimos, pero es que ¿Qué hago yo es aquí? eso lo Si que yo yo ni quería. pinto nada aquí. Yo quería ir a compartir con ese tío que no soporto. Bueno, estas son un poco las cosas que tendríamos que plantearnos para, bueno, revisar y que las festividades vuelvan a tener algún tipo de significado. Sí, bueno, el significado al menos el que te haya enseñado tu abuela, por ejemplo. Otro de los puntos que, bueno, que ya veníamos hablando es el peso del consumo. La pasta, Sí, la pasta que se gasta en Navidad. es uno de los elementos quizás que más agotamiento post fiestas genera, porque Bueno, bueno, claro, porque en enero ya no tienes nada. O sea, un gastamos día más de como lo que podemos o de lo que quisiéramos, además en cosas superfluas y luego nos arrepentimos y luego en enero bueno, es cuesta arriba. estás comiendo arroz, solo. Aunque a mí me encanta el arroz, pero solo. Solo. Bueno, y creo que hay un estudio de los que vimos que dice que en España, Sí, ¿no? Los regalos oscilan entre 500 y s- 1.900 bueno, euros por persona. sí, este año la OCU hizo no sé si fue la OCU un estudio que hace CTLM cada año, ponía que cada persona, la media, gastó de 500 y pico de euros durante las festividades. Esto no solo en regalos, sino en cenas, bueno, todo lo que está relacionado con las festividades. Es un montón. Evidentemente los regalos es lo que más se lleva, más porcentaje se lleva, pero es muchísimo. O sea, si lo ponemos por persona, Es mucho. estamos hablando que en una familia son 1.500 euros. Yo me Una gasto familia 500 pequeña. euros en unas fiestas en un mes y no pago seguro, no pago nada. Me puedo ir debajo del puente. No Bueno, puedo. y sobre esto hay bastantes estudios que están relacionados
bueno, al final, digamos que se ha capitalizado, las empresas se han aprovechado de las festividades para convertirlos en momentos de consumo exacerbado y caemos Y ante consumos de eso. cosas que realmente no necesitas, porque, por ejemplo, en el caso de las grandes marcas, o sea, aprovechan la Navidad para meterte en la cabeza, bueno, ¿cuánto cuesta un calendario de Adviento de una gran marca? Carísimo, 650 € por barato. carísimo. Solo un calendario de Adviento. Pero es que hasta los más pequeños O son sea, es que carísimos. aprovechan toda la oportunidad. Y bueno, está bien, son empresas y lo sabes, pero el problema está en ti. O sea, tú de verdad necesitas ese calendario de Adviento, que la mayoría de esos perfumes huelen a vieja loca. No lo No. necesitas. O sea, no lo necesitas. Sí, entonces, bueno, esto y relacionado con lo que comentábamos de los niños. Eh, bueno, yo me acuerdo, es verdad que en mi época hacía listas muy largas a Papá Noel, pero eran regalos sencillos, juguetes, Bueno, y aunque juguetes hicieras una normales, lista ¿no? demasiado larga y pusieras allí que quiero un Mercedes, obviamente no te va a llegar ningún Mercedes. Lo que te va a llegar es un papel, un Era carro de papel de Mercedes. La Barbie De de la Barbie la Mercedes. época, el no sé qué, o sea, pero es que hoy los niños piden unas cosas. Sí, y a mí me fastidia un poco que los niños piden unas cosas. Es como, quiero el patinete eléctrico de Jeep, el último, no sé qué. O sea, es que vale que lo quieras, pero no te vas a traumatizar porque no te lo traigan. Bueno, aquí me da culpa Cómprale el otro, qué que sé yo. cuando llega Navidad tiro la casa por la ventana porque digo, bueno, 2 veces al año que le hago regalos a mi hija, que es su cumpleaños y las festividades, bueno, es verdad que me excedo y luego me arrepiento porque l- este año pidió y que unas gafas de realidad virtual. Mi hija es cero Pantallas, tecnológica. no le gustan las No le pantallas. gustan las pantallas, no le gustan los juegos de vídeo. Se aburre, ¿Tú sabes pero cuánto van a durar pidió esas unas gafas, gafas no? de realidad virtual porque fue a una experiencia de estas Inmersiva. inmersivas y se ve que había unas gafas y le encantó y las pidió. Evidentemente no le compré las más caras ni siquiera las intermedias, le compré unas bastante económicas. Pero además que las compré a sabiendas de que no De las que va las a va a usar. usar una sola vez y Sí, ya. y luego digo, ¿por, ¿por qué le compré esto, no? Pero es bueno, estas cosas nocivas que tenemos los padres hoy en día de que creemos de que si no se lo compro porque Sí, fue lo que le pidió a Papá Noel o a quien sea, eh, entonces va a dejar de creer y su ilusión. sí, es también eso, de eso estábamos hablando en estos días, el día que vi a la niña en el caballo. Yo quiero ser esa niña que le trajeron ese caballo. Tengo una envidia horrible porque estaba en toda la rambla ¿cómo se llama eso? De San Andrea con un caballo y el tranvía pasando al lado. Necesito un caballo. Bueno, a lo que iba. Que estábamos conversando ese día que también los padres, yo los entiendo, porque se ven como obligados a satisfacer estas expectativas de estas fiestas, porque sus niños estudian con otros niños que les traen muchísimos regalos. Y entonces, imagínate que el niño, lo que debe sentir un padre, ¿no? Que me lo imagino, que el niño diga, yo quiero una tablet. Vale, y llega al colegio, ay, ¿tú qué le pediste a Papá Noel? No, yo le pedí tablet, reloj, teléfono, me lo trajo todo. Ay, a mí no me trajeron una tablet porque mi mamá me dijo que Papá Noel no tenía plata para eso. Entonces Papá Noel se gastó toda la plata en ti. Entonces yo entiendo que los padres a veces quieran como que su hijo no se sienta mal o no se sienta menos, porque cuando veíamos a los niños en patinete ese día que salimos, patinetes eléctricos, o sea, yo saco a mi hijo en un patinete normal, donde el muchachito tiene que darle a la patica para que el patinete ruede, seguramente me lo va a pegar por la cabeza. O sea, si yo hubiese sido ese niño, yo le pego el patinete por la cabeza mismo. Pues tú me trajiste este patinete que tengo que darle con la pata y aquellos tienen patinetes eléctricos. Eso yo lo entiendo, pero yo creo que también es un trabajo importante que hay que hacer en las casas con los niños, de que, bueno, no todo se puede tener Bueno, y no todos los regalos se pueden hacer. y aquí también hay gran culpa en las redes sociales. Sí, O sea, claro. porque hoy en día los niños, ¿qué contenido consumen? Van a YouTube
y ven a unos niños haciendo un Esto lo odio. unboxing, se llama, ¿no? De un juguete, mostrando cómo es el juguete y luego simulando una historia con los juguetes, ¿no? ¿Qué pasa? Que muestran unos niños que evidentemente están patrocinados por marcas de juguetes o lo que sea Claro. y tienen millones de juguetes. Esto no es real. Claro que les pagarán, a lo mejor les pagan con mismos juguetes, pero que les pagarán Claro. por destapar juguetes y jugar con ellos. ¿Cuál es la sensación? Que yo quiero tener todos Claro, esos yo quiero juguetes. ser igual, quiero tenerlos todos y quiero también hacer unboxing igual. Bueno, y luego hay una asociación, fíjate que hay un estudio que habla de cómo el consumo y los bienes están asociados hoy en día a mayor prestigio y a una búsqueda de aprobación social, ¿no? Entonces, en los niños, es verdad, Pasa igual. sí, Es como cuando el iPhone. que nosotros somos muy culpables, o sea, los adultos, quiero decir, Sí, por supuesto de que los esto. culpables de eso son los Sí, adultos. pero bueno, porque al final un niño tiene acceso a red social si un adulto lo permite. Pero bueno, es una conducta social que está hoy en día normalizada, ¿no? Asociar lo material. Bueno, somos una sociedad Lo absolutamente material materialista. al estatus que tenga. Sí, No importa que ese iPhone no tenga saldo, que eso no tengas ni para hacer una llamada, pero si es un iPhone ya tú eres caché, ya estás, ya eres caché. Y eso pasa. O sea, yo conozco gente así, sí. que yo me he sentado a comer con gente que me dice, me compré estos zapatos que me costaron 350. Compárteme el wifi que no tengo para comunicarme. Me digo, ¿qué te pasa? O sea, en la vida real. O sea, entonces quieren aparentar como que son muy top, pero no, o sea, no tienes. Bueno, entonces todos estos elementos eh, de satisfacer, bueno, además de que la satisfacción de estas cosas materiales Eso es inmediata, eso sí, y se va así de es inmediato inmediato, también. sí, es como, Dopamina, ¿qué dicen? sí, es la dopamina, que lo habla La mucho, Marian Rojas Estapé. sí, lo del el chute de dopamina instantáneo, ¿no? Em, pero bueno, sí, Que el- confunden la realidad, la felicidad real. sí, creemos que la felicidad está asociada con cuestiones materiales y bueno, luego acabamos en enero hechos mierda porque nos hemos gastado lo que no tenemos. Con tus zapatos de 350 y con tu iPhone, pero sin real. Suena feo, pero en intentar hacer Pero en feliz a la las vida es real. personas con cosas materiales, incluso a nuestros propios hijos. Y bueno, son cosas que hay que pensarlas, porque podríamos hacer ese efecto posterior un poco menos duro. Menos duro, claro. Y que tienes oportunidades durante todo el año para hacer un regalo guay a tus niños. Oye, quería hablar sobre algo de un regalo. Y hace poco fuimos a un intercambio de regalos. Y nos hicieron un regalo tan bonito y no es caro. Y era un regalo que tenía mucho significado. Y esto va como de la mano de que no tienes que regalar cosas caras o de regalar cosas que realmente ni siquiera puedes pagar y te metes a una deuda. Nos hicieron un regalo sobre los sentidos. Entonces nos regalaron un libro para la vista, un lipstick, luego nos hicieron una playlist de Spotify para el oído, o sea, un regalo para cada sentido. Y estoy completamente segura que no son cosas caras, pero fue tan bonito y tan significativo, o sea, que puedes hacer cosas tan bonitas incluso con manualidades, con cosas en tu casa. O sea, practiquemos más eso que el hecho de que le voy a regalar o no sé, un ordenador, porque con eso voy a hacer el mejor regalo del mundo. Vale, otro de los elementos que identificamos que genera este burnout post fiestas es la soledad. Vale, yo creo que, bueno, hemos hablado muchísimo entre nosotras sobre el tema y, bueno, entre algunas de las cosas que han salido, mira, hay un estudio que, que habla de que las personas que están o se sienten solas durante las fiestas se sienten peor. Sí, y es muy curioso porque todo este tema que hemos tratado hoy, el burnout, está muy ligado con la palabra expectativa. O sea, es impresionante, pero todo lo que hemos investigado
Todo tiene que ver con la expectativa que te hace por medio de medios sociales, por medio de las redes sociales, lo que te vende los medios de comunicación, que es una Navidad ideal, ¿no? Entonces, ¿qué colocan en la televisión? ¿Qué es una Navidad ideal? Los nietos y los hijos visitando a los abuelos, familias unidas, y esto es muy complicado de sobrellevar, porque la mayoría de la gente, sobre todo aquí en España, la gente mayor es muy sola, Sí. vive sola. De hecho, hay un estudio de la Cruz Roja que dice que el 40% de las personas mayores que se sienten solas en Navidad han estado solas durante todo el año, pero que en Navidad se sienten peor. Pero es porque te venden eso de que la Navidad tiene que ser unión y mucha familia, y a lo mejor esta gente ya está toda muerta. Sí, bueno, y además como una cosa que yo pensaba era, es verdad que durante las fiestas solemos reflexionar, ¿no? Sobre cosas positivas y tal, pero también reflexionamos muchísimo sobre cosas negativas. Sí. Y entonces las personas que tienen, digamos, algún malestar psicológico o Se emocional, intensifica. se intensifica, porque si tú tienes problemas con tu pareja, problemas familiares, durante esa época te fijas en que mientras a lo mejor todas las parejas están felices caminando por la calle, viendo las luces navideñas, tú no puedes porque tú y tu pareja no tienen la relación que se supone que debería tener, según las expectativas, o a lo mejor has tenido pérdidas, has perdido padres, abuelos, y entonces es en ese momento en donde, digamos que el dolor se acrecenta por su ausencia, ¿no? Sí, de Cuando, hecho, sobre todo cuando emigramos, bueno, claro, que o emigras, sea, dejas tu casa, dejas tu familia y de repente estás solo, te encuentras solo en un país y dices, claro, bueno, las ¿y festividades qué no pasa vuelven con a ser qué pasa nunca. con mis festividades? Sí, las navidades no vuelven a ser nunca como eran. Entonces, claro, esto en comparación con la expectativa, ¿no? La expectativa es que Siempre la las expectativa. fiestas tienen que ser alegres, felices, unión familiar, afecto. Entonces, claro, si yo no tengo eso en mi vida, me siento Desdichado, como el claro, culo. sí. O sea, Entonces, bueno, si lo que tengo que hacer es estar en familia, estar en unión con no sé quién y tener una pareja perfecta, la casa perfecta y todo perfecto y no tengo nada de eso, pues soy un desdichado. Eso es lo que sucede. De hecho, yo siempre tuve mucha curiosidad y lo investigué de por qué la gente lloraba en Navidad. O sobre todo el 31 de diciembre están escuchando las campanadas y la gente está llorando. Y yo lo recuerdo. O sea, yo tenía vecinas que cuando te daban el feliz año estaban llorando. Y yo decía, pero ¿por qué llora? O sea, ¿qué pasará? Y luego, bueno, cuando crecí, pensé, bueno, debe ser algo psicológico, ¿no? Entonces sí que existe algo que se llama la depresión blanca o el blues de Navidad, que es lo que hace, lo que mencionamos antes, que si tienes algún problema psicológico o algún problema familiar que no has podido solucionar y tal, en esa época, gracias a las expectativas, lo que hace es que se acrecenta esto, o sea, como que se intensifica. Entonces te vuelves un llorón en la Navidad y nadie más entiende por qué, por qué lloras y resulta que estás ahí en tu cabeza pensando y dándole vueltas a todo lo que tenías que haber hecho, a lo que no hiciste, a lo que cumpliste, a lo que no cumpliste, bueno, la lo que gente no que tienes. tienes y todo lo que no tienes, porque casi siempre vamos hacia lo negativo, entonces se intensifica más y por eso la gente llora el El 31 de diciembre. 31. Y yo eso no lo entendía. Sí, es como una sensación de... Se acabó el año, se me acabó la oportunidad de cumplir con todo lo que había dicho que iba a cumplir el 1 de enero. Sí, es como una especie de tristeza, es verdad. Sí, Es verdad. Bueno, yo particularmente lo he sentido quizás los últimos años y está íntimamente relacionado con eso, ¿no? Con pensar en las ausencias, con todo este tipo de elementos. Y volvemos al tema de las redes sociales. Hay una psicóloga que hizo unos estudios, se llama Sherry Torkel, y habla de cómo las redes sociales y el exceso de ellas acaba haciéndonos que estemos aislados. bueno, claro, porque lo que ella venía comentando era que es verdad que las redes sociales se hicieron para unirnos a las personas que teníamos lejos, pero esto hace que nos separemos o que nos aislemos de las personas que tenemos cerca.
Porque, ¿qué pasa en una reunión? Y a mí me pasa, o sea, yo soy totalmente culpable, nos pasa todo, que estamos en una reunión y estamos con el teléfono así. Y a lo mejor ni siquiera estamos hablando con nadie, ni haciendo nada importante, ni respondiendo una llamada de vida o muerte, estamos scrolleando, chismeando, porque no Bueno, tenemos ganas de compartir con la gente con la que estás, nos guste o no nos gusten las personas. Es que, y esto ha hecho que también te sientas acompañado por estar conectado todo el tiempo, pero cuando estás con personas de la vida real, no quieres estar allí. Te agobian las personas, te agobia el ruido, te agobia todo, pero es porque estás acostumbrado a este tipo de compañía, a la que te ofrecen las redes sociales y no a la vida real. bueno, y esta Sherry Turkle habla de que esa sensación de soledad se incrementa cuando hacemos el uso excesivo de las redes sociales, nos sentimos que estamos compartiendo o teniendo conexiones sociales y lo que ocurre es que cuando estamos solos, no sabemos estar solos, porque siempre tenemos la sensación de que estamos conectados con las personas y no lo estamos en No. realidad. Entonces, sí, las redes sociales tienen un efecto, digamos, las redes sociales y la cultura actual, ¿no? En, ella habla mucho de que la soledad es un problema que hay que solucionar en nuestra época. Sí, porque realmente la soledad no es un problema. No, además una cosa es estar sí, físico, o sea, estar físicamente solo y otra cosa es sentirte solo. Entonces habla mucho de que la práctica de estar solo, o sea, el momento en el que uno conecta con uno mismo es cuando está solo. Es la única manera del autoconocimiento, la autorreflexión, etcétera. Entonces, si esto no ocurre y no puedes conectar contigo mismo, no puedes conectar con el resto del mundo. Entonces, es verdad que existen personas, lo que llaman la soledad no deseada, Ya. ¿vale? Que es una realidad que existe y que tiene que ser, digamos, abordada de una manera en particular. Pero también existe un tipo de soledad acompañados. Gente que se siente sola A pesar de a que está pesar de estar rodeada de gente. acompañados, pero es por no saber lidiar Bueno, con la porque soledad. no sabes lidiar ni con la soledad, ni sabes manejar tus relaciones interpersonales. Porque lo que pasa mucho a las parejas, que a lo mejor están viviendo juntos, pero se sienten completamente solos. Pero porque no se saben gestionar, porque no saben tratarse, porque no saben vivir, convivir. Entonces, bueno, eh, por un lado está estas personas que están en esa situación de soledad no deseada, su sentimiento de soledad se acrecenta por las expectativas que existen en la sociedad Sí. de cómo deberían estar y no sé qué. Evidentemente, post fiestas es traumático, Es la traumático, claro. pasaste fatal, empiezas a ver todo lo que hicieron los otros y tú no hiciste, te sientes más solo que nunca, etcétera. Y luego están los que sienten, están acompañados, pero sienten esa Sí, soledad. están solos. Era un estudio de esa misma doctora que decía que en las casas de ancianos, o sea, ¿cómo se llaman estas? Las En los residencias geriátricos, geriátricos, pues muchos están solos, la mayoría están solos. Y hay algunos que los buscan como esta fecha, fin de año, para pasarlos con su familia y tal, pero hay otros que se quedan en las casas y no salen a ver a su familia. Entonces, claro, esto hay que tratarlo con pinzas porque, bueno, se sienten más solos, se sienten tristes, se sienten menos queridos que los fueron a buscar y bueno, termina el caos de diciembre, en enero se siente peor. sí, por eso digo que ese tipo de soledad tiene un abordaje, Diferente, sí. sí, más relacionado bueno, con la atención sanitaria y un montón de cosas, pero sí es verdad que tenemos que trabajar un poco más en ese punto de que la soledad no es un problema que hay que solucionar. Lo que es un problema realmente es la desconexión Sí. que tenemos entre nosotros. Eso sí es un problema y eso sí es algo que tendría que trabajarse. Luego está el cuento de Papá Noel, San Sí. Nicolás Bueno, y afines. que es Nicolás de Bari, ¿no? Que era un hombre que sí, que tenía mucho dinero, pero lejos de querer ganar fama o algo así, él lo que hacía era que
durante las noches, y no solamente no era en diciembre, además, sino que durante las noches él dejaba en las ventanas de las personas más pobres o menos favorecidas bolsas de dinero. Y de ahí, pues cuando él murió lo hicieron santo por su vocación de ayudar a la gente. Y más adelante, entre cambios de culturas y fiestas, pues crearon a San Nicolás, pero que no tienen nada que ver con el Papá Noel de ahora, porque este le reparte regalos a todo el mundo. Sí, bueno, y con esto porque el Santa Claus es, digamos, americano, luego está la europeización, que es Papá Noel, y el San Nicolás, que es nórdico, o sea, eh, pero es que en Venezuela es aún más random, porque ¿Qué quien era en entrega Venezuela? Pero no me acuerdo. el niño Jesús, Ay, no, eso sí está raro, porque el niño Jesús ni ha nacido y él ya llegó claro, con regalos. entonces, es verdad, Venezuela tiene una cultura principalmente católica, bueno, tenía, ahora, Bueno, nada, pásame. exacto. Eh, entonces, claro, es el niño Jesús el que entrega los regalos, pero es súper random porque el Sí. niño Jesús está naciendo, es más, lo tienes ahí en el pesebre y lo tienes que descubrir a las 12 y entonces es él el que te trae regalos. Yo creo que además ni siquiera de pequeños nos planteábamos que la cosa era bastante rara. Que no tenía nada que ver, porque ahora mismo, sobre todo con los análisis que hace Manuela, o sea, tú a Manuela no le puedes decir, el niño Jesús, ese mismo que está ahí tirado en ese pesebre lleno de musgo, tapado con algodón, te va a traer los regalos mañana. O sea, sabes que te va a pegar el muñeco por la cabeza. O sea, con los análisis que ella hace en la vida, uno le puede decir a ella que el niño Jesús trae los regalos. Claramente nos O diría sea, como un niño recién como un nacido niño puede recién, traerme exacto. regalos. O sea, te lo va a decir a sí mismo y te va a decir, estás Bueno, mintiendo. que es igual de random que el gordito que se mete por la Por la chimenea. chimenea. Y te trae regalos y puede recorrer el mundo en 24 Pero horas. es que al gordito tú no lo tienes sentado en un pesebre. Entonces es como más Sí, magia, ¿no? Es como que sí, tiene un no poco lo más de ves. sentido, ¿no? Además, bueno, hay todo un argumento detrás de cómo lo hace, dónde vive, cómo llega, cómo no llega, hay todo un Claro, argumento hay una mágico. historia mucho Sí, pero más. bueno, el niño Jesús no simplemente entrega los regalos. Nadie sabe cómo, por qué, nada, pero bueno, Ni en cómo llega. Venezuela es el niño Jesús. Pero bueno, a mí lo que me gustaba llegar con este punto y de la arbitrariedad de las fiestas es que es como, tenemos que concentrar, la cuestión se genera como una histeria colectiva, ¿no? Y entonces concentramos en poco más de un mes, En un mes exactamente. eh, ese es el mes en el que está destinado para compartir con los seres queridos, Para arrepentirte por tus pecados, para para, conectar contigo mismo y con para el prójimo. agradecer todo lo que ha ocurrido el año anterior. Yo digo, pero ¿por qué concentrar en esos meses, en ese mes, mejor dicho, todo esto y no practicarlo durante todo el año? O sea, yo necesito un día en concreto para reunirme con mi familia, transmitirles mis deseos, compartir con ellos. No puedo hacer yo una cena en Enviar un cualquier mensaje, momento un del te año. quiero. Sí, No puede ser ese. O no sea, puedo ¿por hacer qué un tiene que ser regalo ese día? sentido a alguien fuera de las fechas. Entonces, yo creo que si tuviéramos una cultura de hacer esto, estas prácticas durante todo el año, la presión de tener que concentrarlas en 30 días sería Sería muchísimo menor. menor. Uf, o Sería sea, muchísimo sería menor. casi que inexistente. O sea, Entonces, harías la fiesta porque te da la gana si es que te invitan. O bueno, si es que las haces tú. O porque, mira, sabes que en todo el año hice muchas cosas, pero justo en diciembre todo el mundo está de vacaciones y quiero que se vengan todos para mi casa. Pero lo llevas bien, lo llevas con suavidad. Pero no esta locura, porque esto realmente es una locura, es agobiante. O sea, yo que no me siento como tan inmersa en ese mundo, porque me he desligado de él desde hace mucho tiempo, a mí me agobia salir a la calle en diciembre. O sea, me parece que la gente está completamente enloquecida. sí. Es horrible. Vemos que evidentemente la manera en la que practicamos las festividades ni siquiera está relacionado con su origen real, pero ni con su práctica real, que debería ser mucho más espiritual, eh, mucho más de conexión entre las personas, de autorreflexión. No tiene nada que ver con esto hoy en día, se ha desvirtuado absolutamente y bueno, y creo que es algo que debería trabajarse. Sí, es mucho más comercial que cualquier otra cosa. Bueno, y
básicamente a lo que va este podcast, que si se viviera de otra manera o de la manera originaria, ¿no? Con un significado un poco más introspectivo, espiritual, mm, digamos, no tan apegado a lo material, Chévere. el burnout no sería tan heavy. Incluso nos sentiríamos bien, nos sentiríamos renovados y es lo que debería Exacto. ocurrir después de la fiesta. Sí, o sea, no te sentirías con ese agobio, dirías, oye, mira, qué divino que vi a toda mi familia, me llené de toda mi familia, a la que no tengo tan cerca, y los pude ver, me voy a mi casa renovado, repletito de amor, a esperar el O no, próximo año. o a lo mejor no estuve con la familia porque no me dio la gana o porque no pude, pero Pero mira, llegaste igual de satisfecho pero con lo que aproveché mis hiciste. vacaciones y tuve un momento de hacer cosas que me gustan y cuidé de mí y medité y salí a caminar todos los días. Lo que sea y que Esto te no pasa. guste, comiste palomitas frente a la televisión, vale, pero que lo sientas de verdad, que sientas que te encanta, que te gusta, que lo disfrutas. Vale, y el último punto que creemos que es importante, sobre todo en nuestra época, es la presión del fin de año. La presión de tuve que haber cumplido con mis objetivos y no lo he hecho. Sí, tuve que haberme inscrito en el gimnasio e ir todos los días y no fui. Me Tuve que comí haber, todas las hallacas yo sola. tuve Ahora que estoy haber gorda. adelgazado 5 kilos y tengo 10 kilos más. Tuve que haber creado una empresa y ganado 50.000 euros No los tengo, no creé la y estoy en empresa. el paro. Sí, exacto. Entonces, esto genera un estrés, yo diría, pre, durante y post festividades. Claro, porque lo que pasa es que haces como un repaso de todas la, los objetivos que te marcaste para cumplir durante el año y cuando ves que no los has cumplido todos, entonces te sientes desdichado. Y hay un estudio que se hizo en una universidad de Pensilvania, Ujú. creo, que dice que de 9 de cada 10 personas, 8 de cada 10 personas, no cumplen con sus objetivos de fin de año, pero es porque se han trazado objetivos que no son reales o que no son posibles de cumplir, que no los tienen, o sea, que no les han puesto una fecha, que no les han puesto un inicio, que no tienes una disciplina para hacerlos. Esas son Sí, cosas que que igual magnesium. simplemente los escribiste en una lista, pero no te diste a la tarea de mirar cómo ibas a empezar, cuándo ibas a empezar, con qué disciplina. Entonces, claro, cuando termina el año dices, se terminó el año y no lo hice. Pero es que es normal. Bueno, y además que independientemente de que no lo hayas hecho, eh, volvemos a la arbitrariedad, ¿no? De el 31 de diciembre se tienen que cumplir los objetivos. ¿Por qué? No. Piensa en lo que has logrado, ¿no? El Más mundo no bien. se acaba el 31 de diciembre. Digamos, los objetivos son una cosa que se plantean, es verdad, es importante plantear los objetivos de manera específica y con tiempo, ¿no? Em, pero el hecho de que no los hayas cumplido el 31 no significa que no haya plazo Para cumplirlos, que para ya su no tienes más tiempo cumplimiento. para cumplirlo. No, bueno, si no lo hiciste hasta el 31 de diciembre, pues ya vendrá un 2 de enero, un 3 de enero, que lo puedes hacer, pero hazlo con disciplina. Porque yo creo que la disciplina tiene mucho que ver. Si lo haces de verdad, o sea, vas a lograr muchas cosas y a lo mejor que no cumples el objetivo como tal, pero piensa en todo lo que lograste desde que te trazaste hasta el momento que terminó el año, si es que quieres seguirlo midiendo por año. Bueno, y esto, para no volver a lo mismo que ya hemos comentado anteriormente, tiene que ver mucho con las expectativas, ¿no? De cumplir, de mirarme en los otros, de compararme, de, mira, como aquella está delgada y yo no he cumplido con los Que 5 los kilos que tengo que procesos de bajar. cada persona son completamente diferentes, las situaciones, lo que sucede en la casa de cada quien es diferente, como bien dice un dicho, que nadie sabe gotera de casa ajena, no te compares nunca. O sea, Bueno, no te compares. y estamos en una sociedad donde La comparativa, nos sí, machacamos mucho a nosotros que mismos. la Mira, comparativa está muy de moda. hay una autora que me gusta mucho que habla sobre la vulnerabilidad, el poder de ser vulnerable, se llama Brené Brown, y habla de la necesidad de que seamos compasivos con nosotros mismos. Sí. O sea, de nosotros somos las personas que más tenemos que cuidar de nosotros mismos. No podemos vivir la vida machacándonos sobre lo que hemos hecho.
¿Por qué no intentamos valorar las cosas que sí Que hemos sí hecho, haces, que ¿no? hemos conseguido? O cómo podemos mejorar, ¿no? Desde un punto de vista más positivo, ¿no? Y no decir, no cumplí con esto. Oye, no lo he cumplido, ¿pero por qué? ¿Cómo puedo Exacto. mejorarlo? ¿O qué no he hecho para alcanzarlo y qué puedo hacer para alcanzarlo? O en su lugar, ¿qué hice que no me permitió lograr esto? Entonces, eh, hacer un poco más complejas esas preguntas y no, y no Sí, esa ser un poco más simplemente indulgente el check. contigo. No quiere decir que seas como más permisivo contigo mismo, sino que te trates mejor, que te trates más bonito. O sea, que hagas las cosas como sabiendo cuáles son tus limitaciones, sabiendo cuáles son tus capacidades y que te celebres cada cosa bien que te salga, cada cosa buena que hagas. Y yo lo digo porque a mí me costaba mucho celebrarme a mí misma cosas. O sea, yo no era para nada indulgente conmigo, yo era excesivamente exigente conmigo misma. Y bueno, y en algún momento te cae la locha y tienes que aprender a quererte muchísimo. Por eso me comí 10 hallacas yo sola. Bueno, Sí, es verdad, es verdad. bueno, y esa perspectiva de tan estricta, ¿no? Con nosotros mismos, hace que el 31 el peso de, de no tener una lista y haber hecho todos Eh, estos checks sea muy difícil de manejar. Mira, yo tuve un año, una Navidad, que a mí me regalaron desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero, mentira, hasta el 13, que era mi cumpleaños, me regalaron agendas. Todo el mundo coincidió con regalarme agendas, porque yo nunca anotaba nada, todavía sigo sin anotar. Pero no anotaba nada y se me olvidaban muchas cosas. Pero ojo, se me olvidaba lo que no me importaba, porque yo tengo muy buena memoria. Pero claro, a la gente le daba como esa curiosidad de que no anota ni nada. O sea, O sea, no hacía checklist, no hacía sí, o sea, te estaban checkmark, nada. regalando Sí, me regalaban muchísimas agendas. algo que consideraban un defecto tuyo Un y defecto, sí. Y no, no es un defecto, es que no tengo ganas de anotar ahí que tengo que ni que verte, ni que agradecerte, ni que llamarte cuando yo quiera, chico. O sea, bueno, entonces en lugar de centrarnos en los resultados, ¿no? Centrarnos en el recorrido, claro, en tu proceso. en el avance y en nuestras propias condiciones, nuestros propios contextos. Esto, si fuéramos menos duros con nosotros mismos, este proceso de fin de año también sería más llevadero y el Sí. post también lo llevaríamos mucho mejor. Vale, como queríamos cerrar este episodio digamos, cosas prácticas, ¿no? Y consejos reales que podíamos extraer de todas las reflexiones que hemos hecho, bueno, hemos hecho una lista con Una algunos lista. consejos sobre que intentan ayudar a sopesar o a evitar ese burnout post fiestas, ¿no? Que sea más llevadero y que disfrutemos más las fiestas, básicamente. Exacto. Uno de ellos que me gusta muchísimo es el practicar el no amable, decir que no con amabilidad. Y hay un punto allí donde la gente a veces dice que no, pero se excusa. Ay, es que tengo otra fiesta, o es que no, o sea, di no si no quieres, porque Sin no te culpabilizar. apetece, porque, pero no sientas culpa, di que no y ya está. Y si la otra persona se enfada, bueno, ya tendrá un doble trabajo, se va a tener que volver a contentar. Pero sea amable y di que no. No hay nada más bonito, o sea, a mí me gusta así, que me digan, no quiero porque estoy cansada. O no quiero porque voy a ir al gimnasio. O no quiero porque me voy a comer los mocos en la casa. ¿Sabes? Pero que me digas la verdad y no que me digan, no, es que se me complicó, se me murió una abuela. No, o sea, practica el no amable, no te excuses y quiérete mucho. O sea, Sobre todo no te sientas no te culpable. sientas culpable por no ir a ninguna reunión o por no cumplir con las expectativas de otras personas. Y relacionado con esto, eh, está priorizar lo que realmente queremos, lo que Lo nos que queremos gusta hacer y lo que nos y gusta. priorizarnos a nosotros. Antes de aceptar ir a una fiesta o ir a una cena que a lo mejor no me siento demasiado cómoda o lo que sea, ¿por qué no pensamos, realmente quiero ir? ¿Para qué? ¿Qué quiero hacer? A ¿Cómo mí me motiva quiero? mucho que me inviten a sitios donde hay comida. Yo voy. Pero si no quiero ir, no voy. Hombre, pero sí, exacto. O sea, Aunque haya comida, aunque haya comida, no voy. si no te vas a sentir cómoda, no vas. Sí, no voy.
O ese día estoy cansada, ¿por qué voy a decir que sí si me siento cansada y prefiero quedarme en mi casa? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo malo, prefieres? no? De ahí. Sí, o Sí, está sea, súper bien. lo que hay que preguntarnos es ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo quiero pasar las fiestas? ¿Cómo me apetece pasar el 24 de diciembre, el 31, el primero o el resto de las fechas? Sí, cada fin de semana, lo que sea, como quiero. Otro de los puntos es desvincularse del FOMO, del Fear of Missing Out. Y esto es tan sencillo como la desconexión de las redes sociales. No estoy hablando de que apagues el teléfono durante 31 días y te Sí, olvides del esas mundo. cosas que la gente te recomienda por redes sociales, por las mismas redes sociales, apaga el teléfono, piérdete 30 días y haz lo siguiente. Mentira, así no funciona. No, es muy difícil que No. desconectemos. Hoy en día estamos todos conectados y es complicado. Pero sí que hay que buscar esos espacios de desconexión. Porque si no mantenemos esa dinámica de comparativa constante, de cubrir expectativas y, bueno, que no es saludable. No me interesa saber cómo va a ser la cena del influencer Pepito Pérez, Pedrito de los Palotes. No me interesa. Yo voy a hacer la cena como a mí me dé la gana, tal cual. aunque sean con platos de cartón. Que es lo mejor, porque no los tienes que lavar ni utilizar en la lavavajilla. Es una maravilla. O sea, otro que me encanta muchísimo también. Cambia regalos materiales por experiencias o gestos simbólicos. Y como dije antes, un regalo que nos hicieron precioso, que era como de los sentidos. Me encanta. Señores, aprendan, no sé, a tejer, a hacer macramé. Hagan regalos bonitos, regalos sentidos, regalos, no tienen que ser regalos caros, regalen experiencias también, momentos, o sea, no tiene que ser un regalo costoso. Sí, a veces estos regalos más emocionales Te llegan más y los aprecian le muchísimo llegan más. más a las personas y los recuerdan más que las cosas materiales. Claro. Entonces practiquemos un poco más otro tipo de regalos que no sean estrictamente materiales o costosos. Sí. ¿Sabes que ahora hay muchos sitios donde pintas un cuadro, te tomas una copita de vino, invitas a varios amigos o a tu familia y hacen un cuadro juntos? Eso es una experiencia espectacular y no debe ser cara. O sea, son cosas bueno, son momentos que Momentos. compartes con las personas que se van a recordar siempre y eso está muy bonito. Otro punto es cuestiona las compras. Particularmente me he planteado como objetivo establecer un límite de gasto y cuestionar qué es lo que estoy comprando y por qué lo estoy comprando. ¿Qué regalos le quiero hacer a mi hija y por qué? Sí, ¿y cuánto tiempo va a usar eso? ¿Cómo lo va a usar? ¿De verdad lo va a usar? ¿Le gusta? Bueno, y si le aporta algo, porque al final Sí, a veces va a regalar un tablet, un juego de vídeo y tú dices, pero es que ya no se regalan libros. Bueno, yo tengo como política sí. en mi haber que o sea, que todos los regalos vienen acompañados de un libro. Esto es una política que tengo desde que Manuela es muy pequeña. Pero, a ver, ¿por qué no regalamos un juego de mesa? Una cosa que se pueda compartir en familia o algo para hacer manualidades, Claro, es ¿no? que la mayoría de los niños ya no aprecian ese tipo de regalos. Ya, Entonces la gente pero lo a lo piensa y mejor, dice, no claro, le voy a regalar esto, le pero voy la a regalar un mayoría de juego los video. niños no aprecian ese tipo de regalo, particularmente los niños pequeños, porque los padres no comparten el regalo. Claro, porque no Entonces, se sientan a jugar con ellos. claro, Ellos no van a comprar nunca un juego de mesa porque dicen, me va a tocar sentarme con el muchachito. Es más fácil darle el claro. teléfono y que se pierda. Pero yo estoy segura de que es verdad, el niño pidió un tablet, vale, le regalamos un tablet, pero le voy a regalar también una actividad que implique hacer algo manual. Claro. Me tengo que sentar con el niño a hacer la actividad, pero bueno, estoy segura que si me siento, el niño va a valorar ese juguete y es Sí. muy probable que me pida más jugar con ese juguete que utilizar el tablet. Entonces, el tema de evaluar en qué gastamos y que los regalos tengan un sentido. Mira, acepta la soledad como oportunidad. O sea, la soledad puede ser un espacio para conocerte a ti mismo, de introspección. A mí me encanta mucho estar sola.
Yo disfruto mucho estar sola. Yo cuando llegué a España estuve mucho tiempo sola y creo que ha sido el de los momentos que más he disfrutado. Y no porque no me guste estar con mi familia o con la gente, sino porque me conocí mucho y he disfrutado mucho ese tiempo de estar sola. Y sé que si algún día me voy a quedar sola, no voy a estar mal, porque me soporto a mí misma. Increíble. Bueno, esto es importante, saber lo que nos gusta, lo que no nos gusta, para que esos momentos en los que estamos con nosotros mismos podamos, sean momentos en los que disfrutemos y hagamos cosas que nos agraden. Otro de los puntos es fomenta las conexiones genuinas. Y esto está muy relacionado con eh, no son las conexiones con cualquiera, son las conexiones con las personas que realmente significan algo para nosotros. Y no vale, no es lo mismo un mensaje de texto que, que ir a dar un paseo con Sí. una persona que queremos, ir a hacer un picnic. Conexiones reales. Sí, porque muchas veces estás como rodeado de mucha gente que todos pueden ser tus amigos, pero no son realmente conexiones muy buenas o conexiones reales de verdad. Bueno, y además no tener miedo a... ¿Qué pasa? Que estas conexiones no las establecemos por el miedo a sentirnos vulnerables, ¿no? Porque implica que me tengo que sentar, contar, derramarte aquí mis emociones, mis sentimientos, pero ¿por qué no? Al final nos vamos a sentir bien. Vamos Claro. a tener un momento, digamos, Auténtico. Y cuando auténtico con esa otra persona. y sabrás que es una conexión genuina porque cuando esa persona se toma el tiempo de solo escucharte, nada más escucharte y dedicarte ese tiempo, eso es importante, eso es genuino de verdad. Luego hay otro punto que es crea tradiciones propias. Celebra el día que tú quieras. Como El tú día de quieras. la patata, da igual. Bueno, que yo puedo celebrar el 26 porque yo trabajo los festivos. Pues el 26 voy a celebrar el día de la patata y todos a mi casa van a llegar con vestidos de patata, pero vamos a comer pasta. Yo qué sé, o sea, crea tu Sí, propia fiesta, tu propio sí, o momento. sea, quien dijo que tiene que ser todos sentados en una mesa decorada? ¿Por qué no hacemos? Vamos a hacer el 24 de diciembre un picnic. Sí, yo por ejemplo cuando voy a Canarias que visito a mi familia, hay un día de esos días que yo voy para allá, un fin de semana, que ese día se hace un sancocho en leña. Un sancocho es una Una sopa. sopa, un potaje, un sancocho ese día. Y yo invito a todas las personas que yo sé que me quieren, que me aprecian, que están esperando que llegue. Ese día los veo a todos. Y ese día bailamos, gozamos, hacemos mojitos, nos reímos, hacemos el tonto, conversamos, nos abrazamos y yo me vengo de allá llenita de amor. Pero ese es mi día y no tiene ningún día en específico, es el día que yo vaya. Otro punto es resignifica las festividades. Vamos a plantearnos si realmente lo que estamos celebrando Pregúntate tiene de que ver dónde viene. con nosotros, con nuestros valores, o de qué manera esas fiestas las puedo aprovechar para practicar lo que realmente son nuestros valores. Si yo creo en el agradecimiento, pues practícalo. Si creo en compartir con los demás, practícalo. O sea, no, no nos forcemos Sí, a... practica cosas con las que comulgues, pero no simplemente porque en algún momento el Papa Julio I dijo que había que celebrar la Navidad ese día. No, olvídate de eso, celebra lo que a ti te gusta. Volvemos a un punto que tratamos del practicar la autocompasión. Sí, trátate mejor, trátate con cariño, con respeto, háblate bonito. Y entre esas cosas también está el conocerte. Por eso tienes que aprovechar los tiempos que estás solo para que aprendas a conocerte y saber qué te gusta y qué no te gusta. Y vamos a valorar nuestros progresos en positivo, siempre. No orientado a resultados o a objetivos alcanzados. Vamos a pensar en el camino recorrido, las cosas aprendidas, o qué cosas quiero dejar atrás. Vamos a, digamos, a ser más condescendientes con nuestro progreso y nuestra evolución y no simplemente blanco o negro. ¿Lo hicimos o no lo No hicimos? lo hicimos, exacto. No, los objetivos y el progreso en la vida no va de blancos y negros.
porque la vida tiene matices y porque ocurren Yo era cosas, de muy hay blanco y negro. contextos. Entonces, vamos a practicarlo de este modo. No importa si el 31 y eliminemos los deadlines, eliminemos las fechas límites Sí. para cumplir con las cosas que queremos y que deseamos. Es decir, eso no quiere decir y que, mira, tengo un reto de ponerme más delgada, pero como no tengo límite, voy a comerme todo. No nos referimos a eso. Nos referimos a que si en un año no has logrado todos tus objetivos, no quiere decir que no los vayas a lograr nunca, sino que agradezcas todo lo que has hecho en ese recorrido y todo lo que has logrado, aunque no haya sido cerrar el objetivo como tal. Y está muy relacionado con redefine el éxito y ajústalo a tu contexto y a tu situación. El éxito no tiene por qué ser necesariamente Dinero. asuntos materiales. El éxito puede ser, por ejemplo, yo valoro este año como éxito haber comenzado un camino de introspección y de autoconocimiento que hoy en día siento mi autoestima mucho más reforzada que años atrás. Y esto para mí es un gran logro porque permite que pueda conseguir otros objetivos que en otro momento no hubiese podido. Claro, que no te bloquees a ti misma. A mí, por ejemplo, ¿qué me pasa? Que me siento muy bien este año, a pesar de haber estado tanto tiempo de baja y sigo de baja. Y por un momento me llegaba a cuestionar, oye, ¿por qué no me llaman de ningún trabajo? ¿Por qué no tengo un trabajo bueno? Si yo dije que este año iba a conseguir un trabajo, ¿por qué no lo he conseguido? No, o sea, si no ha pasado es porque no me corresponde ese trabajo y ya está, y ya vendrá uno. Pero lo aprendí a llevar de mejor manera y no como una carga pesada. Y eso está bien, eso también forma parte del éxito. Y finalmente, muy cliché, pero importantísimo, practica el agradecimiento. El agradecimiento con, contigo, con los demás, con la vida, con lo que sea que creas. Practica el agradecimiento, porque vivir practicando el agradecimiento nos hace Te hace tener valorar más. y nos hace tener un mindset y una manera de llevar la vida más positiva. Claro, eres más consciente de todos los, ¿cómo se dice? De lo privilegiado que eres con muchas cosas. O sea, agradece el levantarte cada día, agradece el tener un techo, agradece la ropa, agradece la comida, agradece los amigos, agradece poder estar comunicado. O sea, agradece la luz. O sea, para nosotros los venezolanos, incluso la luz es importante. O sea, agradece por todas esas cosas. Sí, no dar por No dar por sentado sentado todo. todo y sentarnos de manera consciente a valorar las cosas que tenemos y que podemos tener. Bueno, y para cerrar este episodio, queremos hacer una muy breve reflexión. Las festividades no tienen que ser una presión, no deberían ser una presión y vamos a replantearlo. Sí, que el verdadero espíritu de las fiestas no radica en los regalos, en el calendario, sino en lo que eres capaz de hacer contigo mismo, en la introspección, en el conocerte y en el que si vas a dar, que des con agrado, que des feliz y que sea algo que te puedas permitir. Bueno, vamos a pensar en estos temas y nos encantaría saber si también viven este burnout como nosotras. Sí. Aquí voy a hacer una de... Que nos cuenten cómo Sí, lo vivieron ustedes y que hagamos un feedback sobre este tema, porque es importante y yo creo que afecta a muchísima gente y a veces ni siquiera se dan cuenta y no saben qué es lo que les está pasando. sí. Bueno, les recordamos que pueden seguirnos, suscribirse, darnos like y Darnos mucho amor, compartan con sus amigos, por favor. sí, dejaremos en la descripción, hemos revisado bastante bibliografía, dejaremos en la descripción algunos libros por si Bueno, quieren, por si quieren echarse una ojeada y leer un poco sobre bueno, el burnout. eh, Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Despertar Sin Manual. Esperamos que les guste mucho.
muchísimo. Gracias. Adiós.